Bienvenidos a otro encuentro más de Pacto Global. En esta ocasión vamos a tratar el tema de derechos humanos. Queremos recordarles que pueden seguir este encuentro vía Twitter mediante el hashtag GatoEncuentroPG y adicionalmente hemos innovado con un pequeño presente que le hemos hecho en los dípticos que ustedes tienen de este encuentro. Si se dan cuenta, en la solapa hay un borde prepicado porque mandamos a hacer unos marcadores de libro para que los puedan utilizar cuando estén leyendo algún libro de responsabilidad social, de sustentabilidad, los que les interese más. Así que lo hicimos con mucho cariño para ustedes, así que disfrútenlo y los invitamos a ocupar ese díptico, darle ese uso. Bueno, comenzamos, ¿no es cierto?, con nuestro encuentro. La Universidad Andrés Bello, a través de su rector, don Pedro Uribe Jackson, como sede del Pacto Global de Naciones Unidas, saluda atentamente a ustedes y en especial a las empresas adheridas a la red chilena que han apoyado nuestra iniciativa para realizar esta actividad. Queremos recordarles que este evento se está realizando vía streaming y que pueden participar de él en la página de Pacto Global, www.pactoglobal.cl, además de seguir el encuentro vía el hashtag GatoEncuentroPG. Agradecemos el apoyo de nuestras empresas auspiciadoras, Minera Doña Inés de Coyahuasi, Sodimac, CAP y Esbio, además de nuestros media partners. Les queremos recordar que las empresas adheridas a Pacto Global adquieren el compromiso de trabajar en pro de la implementación de los 10 principios, que es el éxito de la integración de estos en la estrategia de negocios y operaciones de la compañía, el cual depende en gran medida de la relación positiva entre las organizaciones y sus grupos de interés. En ese contexto, Red Pacto Global Chile desarrolló esta jornada con el fin de conocer de mejor forma la manera de implementar el pilar relacionado a los derechos humanos en la gestión de las compañías. Antes de comenzar, el señor Jaime Uribe, vicepresidente de Pacto Global Chile, saludará a los presentes. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. ¿Escucha? Ahí sí. Bueno, primero que nada quiero darles la cordial bienvenida. Muchas gracias por venir, especialmente en nombre de Margarita Ducci, directora ejecutiva del Pacto Global, y Gastón Urmeneta, que es el presidente del mismo, quienes están de viaje, así que me pidieron que por favor les diera la cordial bienvenida y el recibimiento por estar aquí con nosotros. Primero, deseamos antes que comencemos este evento, informarles que debido a estos lamentables eventos que han habido en estas últimas semanas, tanto en Iquique como en Valparaíso, estamos evaluando de qué forma nosotros como organización vamos a apoyar a esta situación de personas que están, ¿no es cierto?, bastante afectadas. Les vamos a informar cuál va a ser la mecánica para que voluntariamente las empresas puedan aportar. Yo sé que muchas empresas ya están trabajando en el tema, pero hay algunas que están esperando algunas opciones. Esta es una gran opción, estamos viendo cómo hacerlo de la forma más directa y concreta posible. Así que van a recibir información nuestra al respecto. Bueno, en ese sentido, cuanto antes le haremos llegar esta información para que puedan tomarlo. En este inicio de año, ¿no es cierto?, los eventos que organiza la red durante este 2014 es un agrado recalcar el aporte de estos encuentros en base a los pilares que promueve nuestra organización a nivel mundial. Los dos primeros principios del Pacto de las Naciones Unidas se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales siguen siendo una de las temáticas más complejas de abordar desde el contexto empresarial. Cabe recordar que en esta ocasión vamos a compartir en esta instancia de diálogo en la base al primer pilar relacionado con los derechos humanos. En ese contexto y entendiendo las relaciones de las compañías con comunidades indígenas, Pacto Global ha desarrollado este encuentro con la participación de James Anaya, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, quien desde su análisis nos aportará una visión más amplia sobre un tema con el cual varias empresas adheridas ya están trabajando. Como empresa participante hemos asumido este importante desafío, convencido que los principios del pacto representan una gran oportunidad para generar valor compartido para las empresas, teniendo en cuenta que estas mejores prácticas nos van a ayudar al tema de la sustentabilidad hacia el futuro. Quiero agradecer nuevamente la participación, quiero insistirles que van a recibir la información nuestra respecto de cómo podemos apoyar a las personas afectadas por Iquique y el incendio de Valparaíso, y disfrutemos este primer encuentro de este año. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de Jaime.
a continuación queremos recordarles que pueden seguir este encuentro vía Twitter mediante el hashtag GatoEncuentroPG. Asimismo, queremos comentarles que el profesor Anaya se graduó de Economía de la Universidad de Nuevo México y de Derecho de la Universidad de Harvard. Además, ha ejercido la docencia en la Universidad de Iowa y Arizona y ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Toronto y Tulsa. También tuvo participación en la elaboración de los primeros borradores de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Cabe destacar que el profesor James Anaya es el actual relator especial para la situación de los derechos y libertades de los pueblos indígenas, cargo que desempeña en Naciones Unidas desde el año 2008. El título de relator especial, quiero recordarles, es un título otorgado a las personas que trabajan en representación de las Naciones Unidas y que cumplen con el mandato específico otorgado por la ex Comisión de Derechos Humanos de la ONU para investigar, supervisar y sugerir soluciones en el ámbito de los derechos humanos en países y territorios determinados. Los relatores especiales también tienen la capacidad de responder rápidamente a los alegatos de violaciones de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Bueno, a continuación invitamos al señor James Anaya a pasar, que nos va a dar una ponencia sobre este tema que nos interesa a todos. James, un aplauso, por favor. Buenos días a todos y a todas. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes esta mañana. Quiero agradecer a los miembros del Pacto Global aquí en Chile por la invitación de estar aquí, hacer presentar algunas palabras sobre el marco de derechos humanos relativo a los derechos de los pueblos indígenas. Lo que voy a hacer es un esbozo. Bueno, a ver si funciona esto. Un esbozo sobre los instrumentos principales relativos a los pueblos indígenas, instrumentos internacionales principales, el contenido de estos instrumentos, y también hacer referencia a la norma de consulta con los pueblos indígenas. Sé que es un tema de mucho interés aquí en Chile actualmente, y de hecho, como algunos de ustedes bien saben, he estado involucrado de alguna manera asesorando al gobierno y a los pueblos indígenas en mi calidad de relator especial en la elaboración del reglamento relativo a la consulta con los pueblos indígenas, algo que sigue discutiéndose. Bueno, se puede destacar que los dos principales instrumentos sobre los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional son los bien conocidos Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, un convenio que fue elaborado por la OIT en revisión de un convenio anterior de 1957 y que fue aprobado por la OIT, la Conferencia Internacional del Trabajo, en el año 1989, y ha sido ratificado por la mayoría de los estados americanos y algunos estados en otras regiones del mundo. En 2008, creo que fue, Chile ratificó este convenio y entró en vigor en 2009, si no me equivoco. Otro instrumento muy importante que cabe destacar es la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en el año 2007. Cabe destacar que esta declaración empezó a redactarse antes de la revisión del convenio y de la elaboración del convenio 169. Incluso se puede decir que la revisión del viejo convenio de la OIT hacia el nuevo convenio 169 fue resultado de las discusiones llevadas a cabo en Naciones Unidas en torno a la declaración, la propuesta de una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Una discusión que involucró a los mismos pueblos indígenas y que se fundamentó básicamente en los planteamientos de los pueblos indígenas. Y con los planteamientos de los pueblos indígenas acerca de su visión, de sus derechos y sus futuros, se vio la necesidad de reformar el convenio de la OIT, que versaba básicamente en una filosofía de asimilación de los pueblos indígenas, que no era compatible con la visión de los pueblos indígenas propios, que era para la permanencia de sus culturas y sus instituciones representativas, políticas y sociales. Entonces, con ese discurso moderno, reformado, de derechos colectivos de los pueblos indígenas, impulsado por los mismos pueblos indígenas en las Naciones Unidas,
y en torno a una declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, se vio la necesidad de reformar el viejo convenio de la OIT hacia el convenio 169, que fue aprobado como dije, en el año 1989 por la OIT y ratificado por la mayoría de los países en Latinoamérica. Bueno, se puede destacar las características básicas de este convenio, las características de estos dos instrumentos que tienen muchas similitudes, que son muy similares en aspectos críticos. Se puede decir que los dos son instrumentos de derechos humanos que se fundamentan en principios de derechos humanos de aplicación universal. Muchas veces se habla de derechos de los pueblos indígenas como si fueran aparte de los derechos humanos universales. Es cierto que hay derechos articulados en estos instrumentos que son específicos para los pueblos indígenas, pero se basan en principios de derechos humanos universales, como es la igualdad, la libre determinación, el derecho a la cultura, el derecho a la propiedad. Lo que hace la declaración es tomar estos principios generales y los contextualiza en relación a la situación de los pueblos indígenas y afirma aquellos derechos en sus situaciones, dado sus historias, en relación a sus situaciones específicas. Pero cabe destacar que son instrumentos de derechos humanos y los principios que encontramos en esos instrumentos se basan en principios de derechos humanos universales. Un segundo aspecto importante que hay que destacar es que se afirman, estos instrumentos afirman derechos colectivos al enfocarse en los contextos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el derecho a la propiedad no solamente es un derecho individual de un individuo indígena, pero más bien un derecho colectivo de los pueblos indígenas porque mantienen la posesión de la tierra y los recursos naturales de forma colectiva y sistemas de tenencia de tierra colectivas, por ejemplo. Lo mismo con la cultura, el idioma, no solamente es un derecho individual, pero un derecho de los pueblos colectivos que ejercen colectivamente. Entonces, al tomar estas normas generales de derechos humanos, los contextualiza y terminan estos instrumentos afirmando derechos colectivos de los pueblos indígenas. También se puede destacar que estos dos instrumentos promueven un modelo del Estado multicultural o plurinacional, a diferencia de pueblos o estados, sociedades homogéneos, como fue con los modelos estatales a mitades del siglo XX, donde según el liberalismo clásico se hablaba de un Estado, de una ciudadanía básicamente homogéneo y eso llevaba a las políticas de asimilación. Pero en cambio estos instrumentos promueven la idea de un Estado que incluye varias identidades culturales y que no solamente incluye, los reconoce y los celebra como parte de los estados. Entonces, estos instrumentos promueven ese estado, este tipo de estado. Y es importante destacar esto en varios sentidos, pero en un sentido es importante porque muchas veces se ha hablado de los derechos de los pueblos indígenas como algo que promueve una separación de las sociedades, de la sociedad del Estado, o divisiones entre la sociedad, o incluso que promueve la secesión de los pueblos indígenas de los estados. Pero es muy diferente a esos planteamientos. Lo que promueve estos instrumentos es la unidad de las poblaciones que conforman un Estado, pero con base en respeto a diferencia. Entonces, es un modelo de unidad estatal, de un tipo de integración de los varios componentes del Estado, pero con base en ese reconocimiento de diversidad cultural, de diversidad de pueblos y de agrupaciones con diferentes identidades, inclusive los pueblos indígenas. Otro aspecto son instrumentos de reparación. Estos instrumentos reconocen que los pueblos indígenas han experimentado historias de opresión y de negación de sus derechos fundamentales. Y por eso existen estos instrumentos. Si los pueblos indígenas hubiesen estado en el goce de sus derechos humanos, pleno goce de sus derechos humanos a través de la historia, no necesitaríamos una declaración o un convenio 169. Pero es por la misma opresión que han sufrido los pueblos indígenas, una historia que todos aquí conocemos, creo, que tienen sus particularidades en los varios países del mundo, varios países de América, pero hay patrones comunes en los varios países. La colonización, el despojo de tierras, la opresión de las culturas y la discriminación. Estos son elementos de una historia común que han vivido los pueblos indígenas a lo largo del continente y en el mundo.
Así que estos instrumentos son para reparar esa historia, los legados de esa historia. Y es bien evidente, pues sobre todo, este carácter reparatorio de la declaración y de los instrumentos, sobre todo en la declaración. Cada uno de los artículos de la declaración, al afirmar derechos, también hace un llamado a los estados a tomar medidas efectivas para implementar esas normas y tomar las medidas reparatorias necesarias cuando se hayan negado esos derechos. Y finalmente, otra característica que quisiera destacar es que derivan su legitimidad en el hecho de no solamente el hecho que son aprobados por los estados, pero su legitimidad también se deriva en el hecho de que los mismos pueblos indígenas fueron involucrados en la elaboración de estos instrumentos. Podemos destacar que el convenio 107, el anterior convenio de la OIT, si bien se trataba de los pueblos indígenas y sus derechos dentro de un marco filosófico anterior, no contaba con el apoyo de los mismos pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no estaban involucrados en la elaboración de ese convenio. Fueron expertos, llamados expertos, sociólogos, antropólogos, otros tipos de teólogos, involucrados en este instrumento y los estados lo aprobaron, pero los mismos pueblos indígenas no estaban involucrados. A cambio, estos instrumentos, los pueblos indígenas eran protagonistas. Si bien no todo lo que planteaban los pueblos indígenas para los borradores de los instrumentos fueron incluidos en nuestros instrumentos, sí fueron los que hicieron los planteamientos iniciales para el reconocimiento de los derechos, los planteamientos básicos sobre derechos colectivos, planteamientos básicos sobre los derechos a la tierra y propiedad, cultura, libre determinación, etc. Bueno, acá, ¿dónde apunto esto? Ahí. Bueno, como dije, las normas dentro de los instrumentos relativos específicamente a los pueblos indígenas se fundamentan en normas de derechos humanos generales. Y por ende, estos instrumentos están vinculados a otros instrumentos de derechos humanos. O sea, otros instrumentos de derechos humanos, aunque no específicamente mencionan los pueblos indígenas, son relevantes a los derechos de los pueblos indígenas. Y hay que tomarlos en cuenta cuando estamos tomando de un régimen internacional de instrumentos y normas relativos a los pueblos indígenas. Y podemos destacar los principales instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen relevancia importante para los pueblos indígenas, como es la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. El primer instrumento que salió del instrumento de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en el año 1948. Y luego los dos pactos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son tratados, ¿no?, vinculantes para aquellos estados que han ratificado estos instrumentos, y Chile ha ratificado las dos. Otro instrumento importante y también otro tratado es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que afirma esa norma de la no discriminación. Y luego también hay que tomar en cuenta los tratados a nivel regional, como es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y la relevancia para los pueblos indígenas de estos instrumentos de derechos humanos que son de aplicación se puede decir en la siguiente manera. El principio de la no discriminación. Todos estos instrumentos afirman el principio de la no discriminación. Y eso tiene relevancia directa para los pueblos indígenas, tal como ha afirmado especialmente el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, que es un órgano de control que vigila por la implementación de la Convención para la Eliminación de Discriminación Racial. Ha destacado la importancia en particular para los pueblos indígenas de esta norma. El derecho a la libre determinación, que es común a los dos pactos en su artículo 1. Estos dos pactos plantean o afirman que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. Y este mismo derecho lo encontramos articulado en el artículo 3 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice en términos casi iguales a los dos pactos, que dice que todos los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación. Eso está afirmado en la declaración. Así que
que se entiende ya que estos dos artículos, los artículos, el artículo 1 de los dos pactos sobre la libre determinación es aplicable para los pueblos indígenas, de la misma manera en que el derecho a la libre determinación de la declaración es aplicable a los pueblos indígenas. El derecho a la cultura, eso vemos afirmados en varias disposiciones de estos instrumentos, pero en particular en el artículo 27 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos. El artículo 27 versa sobre las personas pertenecientes a minorías, pero según las interpretaciones del Comité sobre Derechos Humanos, que vela por el cumplimiento del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, este derecho a la cultura de minorías tiene un significado específico para los pueblos indígenas. Incluye todos los aspectos de sus culturas, inclusive sus relaciones a la tierra y actividades económicas que son fundamentales para sus culturas, según el Comité de Derechos Humanos. Y el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad lo vemos afirmado en varios instrumentos, inclusive la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 17, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos de los Pueblos, sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirma el derecho a la propiedad, y este derecho tiene significado particular para los pueblos indígenas, según la jurisprudencia de varias instituciones internacionales. Lo que vemos, y como ya he indicado, en gran parte el significado para los pueblos indígenas de los tratados de derechos humanos es cuestión de interpretación. Estos tratados de aplicación general de derechos humanos son interpretados con las situaciones particulares de los pueblos indígenas en mente. Por ejemplo, el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que afirma: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Eso es lo que dice textualmente el artículo 21 sobre el derecho a la propiedad general. Pero según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en el caso Agostini, Saramaca y otros casos, este derecho a la propiedad encaja o engloba el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, aunque no tengan título otorgado por el Estado. El derecho a la propiedad, según la Corte, incluye la tenencia de tierra indígena y establece la obligación de los Estados y de otros de reconocer ese derecho, aunque no tengan título de los pueblos indígenas a priori. O sea, el derecho de propiedad se basa en la tenencia de tierra indígena. Y eso también en función de la igualdad, de la norma de la no discriminación. La Corte ha dicho, si bien vamos a tratar a los pueblos indígenas en pie de igualdad con nosotros, tenemos que reconocer sus sistemas de propiedad. Y por lo tanto, la Corte ha afirmado que el derecho general de la propiedad, que uno viera esos textos y pensara que tal vez eso no tiene nada que ver con los pueblos indígenas, más bien es muy débil, algunos dirían, ¿no? Pero con este texto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Americana ha afirmado que se incluye el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales. También vemos dictámenes de como dije, de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en varios casos que afirman planteamientos semejantes, los comentarios, recomendaciones generales y dictámenes de los órganos de tratados de la ONU, como el Comité sobre Derechos Humanos, el CERD y otros, también han hecho interpretaciones sobre el derecho a la libre determinación, la igualdad, otras disposiciones, la cultura. Dictámenes de los órganos de la OIT también han hecho interpretaciones de los principios generales de derechos humanos y también, sobre todo, por supuesto, las disposiciones del Convenio 169. Lo que vemos es una metodología de interpretación que podríamos llamar dentro de la filosofía del derecho realista, ¿no? Que toma en cuenta los contextos específicos de las personas, en este caso los pueblos indígenas, y que puede percibir a estas normas de forma evolutiva y adaptándose a las realidades del momento de los pueblos y los valores actuales de las sociedades y del sistema internacional.
Y esto a cambio de una metodología de interpretación formalista, ¿no? Uno que simplemente tomaría las palabras de instrumento en términos abstractos sin tener en cuenta el contexto. Lo que vemos en el sistema internacional, en los órganos de control de las varias instituciones, es el uso de esta metodología de interpretación que podríamos llamar realista. Bueno, ¿qué tienen que ver estos instrumentos de derechos humanos con las empresas y con los actores privados? Porque si bien afirman una serie de derechos y normas de derechos humanos, los instrumentos que acabamos de ver se dirigen a la responsabilidad principal de los estados. Y eso es característico del sistema internacional, ¿no? El sistema internacional básicamente establece la responsabilidad de los estados, y en el caso de derechos humanos, en el contexto de derechos humanos. Pero, por supuesto, bien sabemos que los únicos actores, los actores que pueden afectar el goce de los derechos humanos, no solamente son los estados. Y como bien saben ustedes, como miembros del Pacto Global, las empresas pueden afectar, por bien o mal, el goce de los derechos humanos. Y eso es una de las razones por la cual existe el Pacto Global. Y han habido una serie de desarrollos, acontecimientos, como ustedes bien saben, para afirmar la necesidad de atender a los derechos humanos, la necesidad de que las empresas y otros actores no estatales atiendan a cuestiones de derechos humanos. Y uno de los acontecimientos principales en este sentido, como yo creo que ustedes sabrán, es la elaboración de los llamados principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Unos principios que fueron elaborados por el profesor John Ruggie, que fue el anterior representante del secretario general sobre empresas y derechos humanos. Trabajó a lo largo de varios años en el tema y terminó elaborando estos principios, y estos principios fueron aprobados o endorsados por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2011. Y ahora podríamos decir que conforman el punto de referencia principal para la cuestión de la responsabilidad empresarial en cuanto a derechos humanos en el ámbito internacional. Estos principios se fundamentan en lo que el profesor Ruggie, lo que en los mismos principios se llaman tres pilares, tres fundamentos. Uno es el concepto o supuesto del deber de los estados de proteger los derechos humanos, inclusive frente a otros actores, inclusive frente a las empresas. Y esto es un deber de carácter jurídico que viene planteado en los mismos tratados de derechos humanos y el mismo sistema jurídico de protección de derechos humanos a nivel internacional. La idea es que los estados tienen el deber jurídico de no solamente ellos respetar los derechos humanos y ellos promover el goce de derechos humanos, pero también protegerlos frente a cualquier actor que pudiera afectar el goce de los derechos humanos, inclusive las empresas. Y con eso viene la necesidad de los estados de establecer marcos regulatorios adecuados que promueven conducta empresarial consistente con los derechos humanos, de sentar medidas de reparación para violaciones de derechos humanos por otros actores y una serie de otras medidas relativas a ese deber de protección que tienen los estados. El segundo pilar versa directamente sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y esto aquí vemos una innovación. Los mismos principios rectores plantean que no se trata estrictamente de una responsabilidad jurídica, porque bien sabemos que el sistema jurídico internacional de derechos humanos plantea la responsabilidad de los estados. Pero se trata de una expectativa social ya bien sentada a nivel internacional entre varios actores que establece, si no jurídicamente como una política fuerte del sistema internacional, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
Y de manera muy importante, los principios rectores afirman que esta responsabilidad es independiente del deber de los estados de proteger los derechos humanos. O sea, aunque el Estado no tenga leyes que obligan a las empresas a respetar los derechos humanos, aunque el mismo Estado esté violando los derechos humanos, independiente de eso, las empresas deben respetar los derechos humanos. Es una responsabilidad independiente de lo que haga o no el Estado. Así que es un llamado a las empresas a ir más allá de lo que provee la legislación nacional o lo que dicta el Estado con relación a la responsabilidad empresarial. Y el tercer pilar o tercer elemento en esta estructura de los principios rectores es la necesidad de que exista acceso de las personas a mecanismos efectivos de reparación, o sea, la remediación de las violaciones por cualquier actor que existiera en el contexto de actividad empresarial. Bueno, entonces, cuando se habla del deber de los estados de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, en el contexto de los pueblos indígenas, por supuesto, estamos hablando de todo ese conjunto de normas que hemos discutido. ¿Cuáles son los derechos humanos que las empresas deben respetar? Todos aquellos que hemos discutido, que encuentran en esos instrumentos. Todos aquellos que encuentran en la convención, el convenio 189, aquellos que se encuentran dentro de la declaración y los que encuentran en los otros instrumentos que sean de aplicación. Conjuntamente con esta responsabilidad empresarial existe lo que los principios rectores llaman la debida diligencia de las empresas, en el sentido de que le toca a las empresas cuando actúan de manera que puedan afectar a los derechos humanos, debían hay que ejercer la debida diligencia, que implica una serie de pasos, la identificación de sus potenciales, los riesgos que pueden tener sus actuaciones frente a derechos humanos, la necesidad de tomar pasos preventivos, la necesidad de identificar los diferentes derechos en juego y hacer como un inventario, ¿no?, de cuáles derechos están involucrados, por ejemplo, en la elaboración de un proyecto minero frente a una comunidad indígena. Habría que hacer todo inventario sobre los derechos que pudieran ser afectados según estos instrumentos, los riesgos que pueden existir en relación a la vulneración de esos riesgos y tomar medidas adecuadas para prevenir o mitigar cualquier afectación a esos derechos. Así que lo que hacen los principios rectores es que hacen una vinculación de estas normas de derechos humanos con las responsabilidades de los estados y también los deberes la responsabilidad de las empresas y los deberes de los estados. Bueno, quiero ahora tomar un poco de tiempo hablando sobre una norma importante que podríamos decir que es central al sistema de protección de los derechos de los pueblos indígenas, y es la norma de la consulta con los pueblos indígenas. Vemos que esta norma está articulado tanto en el convenio 169 como en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 6 del convenio, en el artículo 19 y otros artículos de la declaración. Y está firmado básicamente en los mismos términos, un llamado a que los estados, los gobiernos consulten con los pueblos indígenas cuando sus derechos puedan ser afectados por una decisión estatal. Y muchas veces las decisiones de los estados se relacionan con el permiso para las empresas actuar en cierta manera. Así que es una norma que tiene que ver mucho con la actividad empresarial. Hay otros fundamentos internacionales para la consulta o fundamentos en otros instrumentos para la consulta. Hemos visto que los derechos de los pueblos indígenas están afirmados no solamente en estos dos instrumentos o no solamente están respaldados en el convenio 169 y la declaración de la ONU, también están respaldados en los otros instrumentos, y la norma de la consulta también viene respaldado
en varios instrumentos, inclusive los que hemos mencionado, la Convención Americana de Derechos Humanos, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en vinculación con los derechos de propiedad, ampara el derecho llamado derecho a la consulta, una norma de consulta, el Pacto Internacional sobre Derechos Políticos también, según lo que nos dice el Comité de Derechos Humanos, incluye esa norma de consulta cuando algunos de los derechos, sobre todo el derecho a la cultura, puede ser afectado por una decisión del Estado. También el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial nos ha señalado que la Convención sobre la discriminación, la eliminación de discriminación racial, ampara la norma de la consulta también. ¿Qué es la función de la consulta? Hay que entenderlo bien. No es una norma aislada que encontramos. Eso es importante entender. Muchas veces las discusiones que escucho o que encuentro sobre la consulta es como si fuera una norma aparte de cualquier otra norma o independiente de otras normas. Pero no es así, según las varias fuentes de autoridad que han estudiado el asunto y según lo que yo he encontrado en la aplicación correcta de la norma de consulta. La consulta más bien es una salvaguarda para los derechos de los pueblos indígenas. La salvaguarda para esos derechos que pueden ser afectados por las decisiones del Estado. ¿Qué derechos? Aquellos que hemos venido discutiendo. El derecho a la propiedad o la tierra, el derecho a la cultura, el derecho a la libre determinación, a la salud. Cuando una decisión del Estado pueda afectar el ejercicio de esos derechos, se aplica la consulta. Es una salvaguarda para estos derechos. Entonces, es un adendum, podemos decir, para todos los derechos que existan, que afirman los derechos de los pueblos indígenas. También es un mecanismo que instrumentaliza el derecho a la libre determinación. Es una manera en los contextos en que las decisiones corresponden a los estados hacer, es una mecanismo por la cual los pueblos pueden participar en esas decisiones. Entonces, es una norma que instrumentaliza el derecho a la participación y la libre determinación. Es importante entender esto, creo, que la consulta no es una norma aparte de otras normas, es una norma que salvaguarda los derechos de los pueblos indígenas, los derechos sustantivos que hemos mencionado, y que instrumentaliza los derechos a la participación y la libre determinación. Así que cuando se habla de la consulta es imprescindible tener en cuenta cuáles son los derechos que están en juego en cualquier caso en que se aplica la consulta. Es importante tener una perspectiva en que el análisis se centra siempre en los derechos que pueden ser afectados. Por ejemplo, en el caso de un proyecto minero, ¿cuáles son los derechos que pueden ser afectados? Y creo que todos podríamos en este momento decir algunos que podrían ser afectados. El derecho a la tierra, el derecho a los mismos recursos naturales que pudieran tener los pueblos indígenas, el derecho a la cultura, el derecho a sentar sus propias prioridades para el desarrollo como parte del derecho a la libre determinación. Todos esos derechos pueden ser afectados. Entonces, al centrarnos en esos derechos, sabemos cuándo se aplica la consulta, cuando van a ser afectados los derechos. En ese momento se aplica la consulta. Hay mucho debate cuándo se aplica. Muchas veces ese debate no se centra bien porque no estamos hablando claramente de derechos. ¿Cuándo se aplica? Cuando los derechos van a ser afectados. ¿Con quién se consulta? Muchas veces se debate mucho esto. Con los titulares de los derechos que van a ser afectados, con aquellos, según sus propias instituciones representativas. ¿Y con qué fines es la consulta? Para salvaguardar estos derechos e instrumentalizar los derechos de participación y determinación. Y en ese sentido, el consentimiento es un elemento importante para la salvaguarda y la instrumentalización de los derechos a participación y libre determinación. Por lo tanto, tanto el convenio como la declaración plantean como un fin de la consulta el consentimiento libre, previo e informado.
En el caso del convenio 169 se habla de las consultas que deben ser con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas por el Estado. En el caso de la declaración, en el artículo 19, se habla de las consultas que deberían ser llevadas a cabo a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado. Es una formulación muy similar. Así que lo que nos dice con este supuesto, esta idea, planteamiento del consentimiento es que nos implica en general que el consentimiento es requerido cuando una decisión implica una afectación indirecta o limitación en un derecho fundamental de los pueblos indígenas, y el consentimiento debe ser sobre la base de un acuerdo justo, con por ejemplo compensaciones, medidas de mitigación, participación y participación en los beneficios. Todo para salvaguardar los derechos. Recordemos que no estamos hablando de un consentimiento o una consulta simplemente para llevar a cabo una consulta y llegar a cualquier consentimiento. Si el consentimiento sí se trata de un sí a un proyecto, podría ser un sí con fundamentos no justos o no con base en un arreglo justo. Entonces, pero en ese caso entonces sería consistente con la función de salvaguarda de la norma de la consulta y consentimiento. Así que si existe consentimiento y acuerdos, deberían ser con base en arreglos justos, que incluyera, por ejemplo, compensaciones, medidas de mitigación y participación en los beneficios. Una cuestión que surge, y una pregunta que se me ha hecho a mí mucho, es qué pasa, qué ocurre cuando no se logra el consentimiento y acuerdo. Y muchas veces se habla de si existe un poder de veto o no. Yo creo que no hay que tratar la cuestión de esa manera, si existe poder de veto o no. En este mundo creo que hay muy pocos contextos en que hay un verdadero veto. El consentimiento siempre es el objetivo de la consulta. Y yo creo que hay que partir de esa premisa. ¿Cuándo va a haber una afectación sobre un derecho? Y el consentimiento debería ser enfocado en un acuerdo sobre esa afectación y medidas para salvaguardar esa afectación para que no haya vulneración de los derechos. Pero ¿qué pasa cuando no hay consentimiento? Hay, por lo menos, bueno, en grandes rasgos, yo diría que hay tres alternativas. Uno, el Estado no procede con el proyecto. Simplemente diga, no vamos a proceder. No hay consentimiento, no vamos a proceder. Otra alternativa es que se modifica el proyecto para no limitar o tener una afectación directa sobre los derechos de los pueblos indígenas. O sea, si se trata, por ejemplo, de una carretera, la construcción de una carretera, se modifica el proyecto para que la carretera se construya sin afectación al pueblo indígena interesado. Se modifica el proyecto simplemente. No se trata de poder de veto, se trata de modificar el proyecto para que no haya afectación. O una tercera opción podría ser que el Estado plantea seguir con el proyecto. Podría ser una alternativa. Pero con esta alternativa hay algunas limitaciones. Si se procede con el proyecto de manera que limita el goce de los derechos del pueblo indígena, o sea, una afectación que limita los derechos, una carretera que atraviesa un territorio de tierra indígena, eso sería una limitación. Y si se hace sin el consentimiento de los pueblos indígenas, el Estado tiene, según la doctrina que encontramos en el derecho internacional, si el Estado limita un derecho sin el consentimiento que el titular del derecho, tiene que justificar esa limitación con base en la promoción del interés público centrado en los derechos de los demás y con atención a criterios de necesidad y proporcionalidad. Eso es según la doctrina clásica de derechos humanos. Los derechos humanos por lo general no son absolutos, se pueden limitar, incluso los derechos de los pueblos indígenas, la mayoría de esos. Algunos derechos no se pueden limitar, como el derecho contra la tortura, eso no se puede limitar, pero otros, como la propiedad, la libertad de expresión, se pueden limitar. Pero el Estado tiene que justificar esa limitación con base en criterios de derechos humanos, de los demás, un interés público, y con atención a criterios de necesidad y proporcionalidad. Bien encontramos que en algunos contextos sería difícil para el Estado justificar una limitación.
con atención a criterios de necesidad y proporcionalidad. Si se trata de, por ejemplo, y esto nos ha dicho la Corte Americana en el caso de Saramacca, un pueblo tribal en Surinam, si se trata de un proyecto de gran escala en el medio del territorio de esta comunidad Saramacca, entonces ahí no se puede proceder sin el consentimiento. Sería muy difícil justificar sin el consentimiento. Hay otros ejemplos que nos señala la misma Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si se trata del almacenamiento de materias peligrosas en territorios indígenas, muy difícil justificar la limitación implicada en ese contexto a los derechos de los pueblos indígenas sin el consentimiento del pueblo interesado. Cuando se trata del desplazamiento, el traslado de los pueblos indígenas, sin que ellos dan su consentimiento, muy difícil justificar ese desplazamiento. Y podrían haber otros contextos en que difícilmente se puede haber una limitación de los derechos de los pueblos indígenas. Pero por lo general, la idea es que el Estado sí puede tomar esa decisión si tiene una justificación adecuada. Y eso según la doctrina internacional al respecto. En todo caso, yo creo que lo que estamos hablando y que hay que tomar en cuenta es no solamente un mero trámite administrativo del Estado de consulta y hacia un sí o no, consentimiento o no. Estamos hablando en todo esto, con toda esta normativa, de un nuevo modelo de desarrollo cuando se trata de proyectos de inversión y otros proyectos empresariales que pueden afectar a los pueblos indígenas. Un modelo en que hay una participación indígena en la elaboración, diseño, estudio de factibilidad del proyecto, que lo que implica un involucramiento, participación en las fases iniciales de la elaboración del proyecto. Si no, no tenemos realmente una participación efectiva en la toma de decisiones de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no están en condiciones de poder sentar sus propias prioridades para el desarrollo, si solamente están enfrentados por decisiones ya elaboradas, proyectos ya elaborados. Lo que nos dice todo esto es que los pueblos indígenas tienen que ser partícipes en las etapas iniciales de la elaboración de los proyectos, o deberían estar. También deberían participar en este modelo como socio del proyecto y manejo, para realmente estar en condiciones de ejercer sus derechos humanos, sus derechos sobre libre determinación y participar en los proyectos. Y también la participación equitativa en los beneficios, que nos implican nuevos modelos de relacionamiento de los pueblos indígenas y las empresas cuando se trata de proyectos en sus territorios. Felizmente estamos viendo en varias partes del mundo modelos de proyectos de inversión según estas premisas, según estos criterios. En varias partes del mundo, en Nueva Caledonia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y algunos en Latinoamérica, estamos viendo nuevos modelos de relacionamiento de empresa, gobierno y pueblos indígenas, donde los pueblos indígenas son partícipes reales en los proyectos que están llevándose a cabo en sus territorios. Bueno, déjenme terminar hablando de otras condiciones que creo que tienen que estar en marcha para las consultas adecuadas. En primer lugar, tiene que haber regímenes regulatorios que protejan adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas y sus tierras, recursos y territorios. Difícilmente se puede llevar a cabo consultas si no están protegidos los derechos de los pueblos indígenas dentro de la legislación o los reglamentos de los estados. Siempre puede haber confusión y conflictividad cuando el marco regulatorio del Estado no protege o no establece protecciones claras y adecuadas para el conjunto de los derechos de los pueblos indígenas. Segundo, tiene que haber un marco regulatorio adecuado para la misma consulta. Y conjunto, diría yo, con una institucionalidad del Estado para regular adecuadamente la consulta. También creo que debería haber una participación de los pueblos indígenas en la planificación estratégica de las políticas del Estado. Si realmente estamos hablando de una participación de los pueblos indígenas en las decisiones que les va a afectar el ejercicio de la libre determinación, los pueblos indígenas no deberían simplemente ser partícipes en las decisiones puntuales sobre proyectos puntuales, pero también en la planificación estratégica de desarrollo del país. En relación a la manera en que les puede afectar. Otro elemento
el ejercicio de la debida diligencia de las empresas y otros actores no estatales para respetar los derechos de los pueblos indígenas. Te toca, según los mismos principios ROGI, a las empresas asegurar de que los derechos de los pueblos indígenas están siendo respetados, que los estados están llevando a cabo consultas. ¿Qué pasa si el estado no lleva a cabo una consulta adecuada? La debida diligencia de la empresa nos dice que debería impulsar que el estado haga una consulta adecuada o abstenerse de seguir con el proyecto si el Estado no está cumpliendo con ese deber y hay peligro de que se vulneren los derechos con esa ausencia. Eso es la debida diligencia que debe ser ejercitado. Y finalmente se debería asegurar mecanismos efectivos de remediación frente a las actuaciones o visiones del Estado y también de las empresas y otros actores. Bien, como he dicho, he recordado varios temas relativos a los derechos de los pueblos indígenas. Hay mucha información y bueno, espero que haya sido de alguna utilidad para los que están aquí y que pueden instigar un poco del debate que vamos a tener ahora. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor James Anaya. A continuación, nos vamos a invitar a ver una nota introductoria, un video, antes de introducirnos al panel para poder debatir y analizar estos temas. Gracias. Según los datos del último censo en Chile, el 11,11% de la población declara pertenecer a un pueblo indígena. De esta cifra, el 84,11% pertenece al pueblo mapuche, claramente la etnia más numerosa con 1.442.000 personas. Los pueblos ancestrales del norte, como los Aymara, Lincán, Antay, Quechua, Collas y Dieguitas, suman un 10,6%, en tanto el pueblo Rapanui alcanza un 0,46%. En suma, la población indígena de Chile emerge como una población social y culturalmente muy relevante. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aborda, entre otras cosas, los derechos individuales y los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. El texto afirma que los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblo o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Normativa Internacional de los Derechos Humanos. Con esto, es importante instaurar una relación estrecha entre las empresas y las comunidades aledañas a sus operaciones, ya que en muchas ocasiones tienden a estar cercanas a ellas. Como parte de la segunda edición del Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos, realizado en Ginebra, el año pasado Pacto Global presentó una guía de referencia del negocio de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. El documento tiene como objetivo apoyar a las compañías a comprender los derechos de los pueblos indígenas, junto con recomendar medidas prácticas para respetar y promover estos derechos. Otro antecedente en esta materia es el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, que implica una declaración internacional que desde 1989 hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra, al territorio, a la salud y a la educación. Es así la más importante ley internacional que garantiza los derechos indígenas en el mundo, del cual Chile es firmante junto a otros 21 países. Sus implicancias y aplicaciones legales y sociales han tenido varios efectos en nuestro país, como paralización de proyectos por no realizar consultas indígenas y judicialización de conflictos. Pero, ¿qué tan preparadas están las empresas para cumplir con este acuerdo? ¿Cuáles son los factores de éxito para que las empresas puedan compartir en comunidad con los pueblos indígenas? Además, ¿cuál es el principal desafío para dar efectividad a los procesos de participación y consulta? ¿Y la elaboración de nuevos convenios hace más efectiva la negociación? En ese video, en el contexto en el cual estamos, a continuación le informamos que vamos a armar un panel de discusión respecto del tema y queremos recordarles que pueden seguir este evento vía Twitter con el hashtag GatoEncuentroPG. También queremos agradecerle a nuestros auspiciadores que han hecho posible este evento, Coyahuasi, Sodimac, CAP y Esbio. A continuación invitamos a los panelistas a que puedan pasar. Kristen Chapira,
Ella es especialista principal en normas internacionales y relaciones laborales de la OIT. Don Según Federico los datos Aguirre, del último censo en Chile, el 11,11% de la población declara pertenecer a un pueblo indígena. De esta cifra, el 84,11% don Federico Aguirre, investigador de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Don Matías Abogadir, ex jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social. Y don Fernando Lea, gerente general de Minera Hierro Atacama, que es filial de CAP Minería, una de las empresas adheridas a Pacto Global, que también nos va a contar su experiencia respecto al tema. Cabe destacar que esta empresa, CAP, fue reconocida el año pasado por Pacto Global por su relación con las comunidades indígenas en esa unidad que tiene la compañía. Así que sean bienvenidos, por favor. Y James Anaya, por favor, si puede participar también. No era que lo haya olvidado, está esperando que subiera el resto. ¿Puedes ocupar el micrófono? ¿Puedo partir contigo, te parece? Sí, sí, contigo. Tenemos un micrófono adentro. Bueno, ya estamos en posiciones para poder comenzar. Queríamos preguntarle a Cristian, ¿cuál crees tú que debe ser el rol de las empresas en la búsqueda de las soluciones que fomenten el respeto a los derechos de las comunidades principalmente, desde tu óptica? ¿Cuál podría ser tu aporte? Sí, sí. Sí, de la OIT. Sí. Audio. Disculpa, ¿pueden dar el audio? Está sin audio. ¿Me escuchan? Sí. Acá les digo, por supuesto, no es mi opinión personal, sino de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y permíteme, antes de responder muy puntualmente su pregunta, recordarles que la OIT es el organismo internacional dentro de Naciones Unidas que tiene los tratados internacionales que tienen carácter vinculante tras su ratificación, tal como el relator especial ya amablemente nos recordó en su presentación. Y eso es la diferencia con la declaración, por supuesto. No se puede hacer caso omiso de una declaración de Naciones Unidas, por supuesto. Y el relator subrayó que un tratado obliga en primer lugar al Estado. Esa es la contraparte. Y la empresa puede decir, bueno, ¿qué tengo yo que ver con eso? El Estado tiene la responsabilidad, es el garantizante que en su territorio se respeten los derechos. Y en todos los esferas, y por lo tanto también en las empresas estamos en un lugar libre de derechos. Es por eso la OIT comenzó muy tempranamente, precisamente cuando el convenio 169, este tratado entró en vigor en el país en el año 2009, también con los actores sociales, el sector empresarial. Y la pregunta que a lo largo de los 4 o 5 años que estamos en este proceso se planteó con toda la razón a la OIT. Dice, bueno, lo que a nosotros nos interesa es certeza jurídica. ¿Qué tenemos que hacer para que funcione? ¿Cuál es nuestro papel? El derecho o el corazón que lata dentro del convenio 169 como en la Declaración de Naciones Unidas es sin duda ninguna, y aquí, perdonen la redundancia, como ya lo apuntó el señor relator especial, es la consulta y la participación, dos derechos que van de la mano. Podemos decir son herramientas de trabajo para que se puedan aplicar los demás derechos que establecen el convenio y la declaración, o como el relator nos dijo, es para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, porque otra vez
son tratados de reparación, de superar una discriminación para poner los pueblos en pie de igualdad y revivir derechos que se perdieron, que siempre existieron, pero que se perdieron en el transcurso de la historia. Y por eso es tan importante para el sector empresarial, para las empresas, contar con un reglamento sobre la consulta, porque ahí tienen su papel. Por supuesto, el Estado tiene que desarrollar la consulta con los pueblos indígenas. Sin embargo, tiene que contar con los insumos, la participación de la empresa, sobre cuáles son las características de un proyecto, cuáles son los impactos positivos o negativos en los derechos de los pueblos indígenas. Y sobre la base de toda esta información, solo es posible desarrollar una consulta que cuenta con todas las características que prevé el convenio como la Declaración de Naciones Unidas y que han desarrollado y precisado por las instancias de control. Por ejemplo, en el caso del convenio 169, es una comisión de expertos que vela por la aplicación adecuada de los tratados internacionales, en esta oportunidad el convenio 169. Por lo tanto, el papel de las empresas es central hablando de la consulta, porque si ellos no dan estos insumos, es por eso también el relator nos habló de una nueva perspectiva, de nuevos modelos de consulta que introducen, que invitan desde el primer momento a los pueblos en participar activamente en el diseño de un proyecto, porque eso va a tener un impacto muy importante y positivo en la consulta, que tiene el objetivo de un consentimiento. Por supuesto, el objetivo, la actitud, no se tiene que confundir con un derecho a veto. Sin embargo, es muy importante siempre tener presente que eso es nuestro norte, esa es nuestra obligación de buscar un consentimiento. Perfecto, gracias. Federico, la visión de ustedes desde la Unidad de Estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál sería el aporte, digamos, la visión respecto a este tema? Permítanme antes transmitir un caluroso saludo y, por cierto, los agradecimientos a nombre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que, como ustedes deben saber, es un órgano del Estado, es un órgano público que tiene por mandato la promoción y protección de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional, y en ese mandato la ley le ha encomendado o le ha proporcionado una serie de facultades. Es un organismo de reciente creación, vamos a cumplir 4 años, y en nuestra agenda, porque hace parte de la agenda de derechos humanos, por cierto, la realidad de los pueblos indígenas está plenamente presente desde el año 2010, en que tuvimos que asumir nuestras funciones y hacernos observar un proceso de huelga de hambre muy intensa que se lleva a cabo en el sur. Quisiera también, a nombre del Instituto, saludar esta iniciativa, este esfuerzo. Se enmarca dentro de las perspectivas de promoción. Las empresas como sujetos no estatales, ya lo ha señalado la representante de la OIT, el relator especial, no son, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, los sujetos directamente obligados en virtud de las convenciones y tratados internacionales. No obstante, la acción de los sujetos no estatales, en particular de las empresas, no resulta indiferente al derecho internacional de los derechos humanos, y especialmente a aquellas normas y aquellos instrumentos internacionales, aquellos órganos preocupados de la supervigilancia o del cumplimiento de determinados instrumentos que dicen relación precisamente con los pueblos indígenas. Hay una relación muy estrecha, positiva o bien eventualmente también negativa, respecto de los impactos de la actividad que pudiera tener la empresa o la actividad empresarial. Insisto, para el derecho internacional de los derechos humanos eso no es indiferente. El Estado tiene una obligación principal, es el vinculado jurídicamente
en virtud de la suscripción de tratados internacionales y determinados convenios, a satisfacer las obligaciones de respeto y de garantía de los derechos humanos. Por cierto, ese es el sujeto que está obligado internacionalmente. Si no cumple con esos compromisos, con esas obligaciones, incurre en lo que se denomina la responsabilidad internacional. Por ejemplo, si el Estado no vela ni satisface la consulta previa a los pueblos indígenas respecto de medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente, el Estado incurre en responsabilidad internacional. Pero la empresa tiene, no siendo internacionalmente obligada por estas normas internacionales, no siendo respecto de ellas vinculantes de cumplimiento obligatorio a las normas, hoy día, en el último decenio, precisamente por los impactos que eventualmente tiene la empresa respecto del ejercicio y goce de los derechos humanos, hoy por hoy la acción del sujeto no estatal, de la empresa en particular, ha sido motivo de preocupación, de estudio, de análisis, y se han ido constituyendo un conjunto, llamémoslo, de normas básicas muy elementales, si se quiere decir, que no teniendo el carácter de obligatoria, sí representan un consenso, que se han ido plasmando en ciertos instrumentos que han concitado el apoyo de numerosos países en el propio Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Uno de estos instrumentos que recogen estos consensos, esta síntesis de lo que debiera ser la responsabilidad de las empresas en materia de protección, de respeto de los derechos humanos, son los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Permítanme, esto es muy breve, pero permítanme plantear lo que para el Instituto Nacional de Derechos Humanos representa la mayor dificultad en lo que dice relación a la correcta implementación de estas obligaciones que emanan del derecho internacional de los derechos humanos en relación a los pueblos indígenas. Que no es nada nuevo, por cierto. En esto el Instituto no tiene una voz, digamos, original, sino que plantea lo que una buena parte de los que se han dedicado a estos temas han concluido. Resulta extraordinariamente difícil la correcta implementación de estos instrumentos en realidades, en instituciones que históricamente han desconocido la existencia de sujetos colectivos de derecho como son los pueblos indígenas. Esto no es un problema de hoy, esto tiene que ver con el relato histórico, con la construcción de un relato histórico que como nación, como país nos hemos dotado. Es una población que se encuentra completamente invisibilizada de nuestra realidad, de nuestro entorno, pero además se encuentra invisibilizada en nuestra institucionalidad política, en nuestra institucionalidad jurídica. Mientras no seamos capaces, y lo hemos planteado en los diversos informes, en los diversos análisis y estudios que hemos elaborado como Instituto Nacional de Derechos Humanos, proyectos de ley, etcétera, mientras no seamos capaces de construir relaciones de nuevo tipo, que se asienten en el reconocimiento de la condición multicultural del Estado, es decir, que se plantee un diseño institucional que reconozca la existencia del otro, que hoy día se encuentra amparado desde el derecho internacional de los derechos humanos, nosotros creemos que va a ser extraordinariamente difícil una correcta implementación de estos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos por parte del Estado y con mayor razón por parte de los sujetos no estatales. Entonces el desafío es mayor, es una responsabilidad del Estado y de la sociedad el concebir relaciones que se asienten principalmente en el reconocimiento de la condición de un otro que hoy día es desde el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional en general, derecho internacional público, reconocido como un sujeto internacional, los pueblos indígenas, así tal cual, con todo lo que eso significa desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista normativo, la existencia de pueblos. En Chile por lo menos se reconoce 9 de aquellos pueblos, desde el norte hasta el extremo sur, que tienen desde el derecho internacional hoy día un reconocimiento en su capacidad de decidir sobre su destino, sobre su destino y su muchas gracias. Federico, en ese sentido, ¿qué han podido observar ustedes en estos 4 años de la relación específicamente de las empresas chilenas con las comunidades indígenas? Nosotros, las mayores falencias y también los aciertos que han tenido las compañías. Hay un creciente, esto es también una obviedad lo que voy a decir, pero hay una creciente preocupación y un creciente interés sobre estos temas. Ya sea por un real y genuino interés por parte de las empresas de querer
adecuarse, ajustar su comportamiento, sus pautas de conducta a estándares básicos de respeto, de protección de los derechos humanos, o ya sea porque la incertidumbre jurídica o la judicialización de los casos ha motivado que la empresa entre a preocuparse de estos temas. Nosotros alentamos esos esfuerzos. Desde ya alentamos todo tipo de esfuerzo que significa apropiarse de estos principios y de estas normas, de estas prácticas. Y lo que observamos, evidentemente, es un creciente proceso de incorporación del debate que alguna vez estuvo circunscrito en la academia o en los, llamémoslos, líderes o militantes de la causa indígena, a espacios como estos, a espacios en donde representantes del empresariado debaten, discuten, conversan, dialogan, ni más ni menos con el relator especial de Naciones Unidas sobre libertades fundamentales y pueblos indígenas. Sí es notoria la constante preocupación de incorporar estos estándares pero eso ha sido insuficiente. Yo quiero decirlo con toda propiedad. En el proceso de observación que nosotros hemos llevado a cabo, por ejemplo, en el Alto Loa, donde Codelco tiene una tremenda presencia, hay alegaciones de afectación de derechos. En el sur también hemos observado situaciones en donde lo hemos reportado, lo hemos documentado. Yo los invito a nuestra página web donde están nuestros informes de observación. Así como observamos avances, también seguimos observando que hay tensiones respecto a estas materias. Bueno, les queremos recordar que pueden hacer sus preguntas vía Twitter y también está la oportunidad que pueden hacerle llegar a la anfitriona las preguntas para que posteriormente se respondan en el panel. Quería preguntarle a Fernando Lea, desde la visión de CAP, que nos pudiera contar un poco la experiencia exitosa que ha tenido con las comunidades indígenas en la zona donde están operando. Fernando. ¿Le pueden dar audio al micrófono, Fernando, por favor? Ahí está operando. Gracias, bueno, primero que nada agradecer la invitación para compartir la experiencia nuestra. Y la verdad es que uno en estos foros ve que tenemos poco conocimiento de lo que están haciendo las empresas mineras o algunas empresas mineras. Quiero contextualizar un poco el tema respecto a cómo estamos ahí y quiénes están ahí. No quiero hablar solamente en tema particular, digamos. CAP, a través de su filial minera Hierro de Atacama, inició un proyecto que está en operación desde el año 2008 en la zona de Copiapó. Tiene una planta, tiene un ducto y un puerto, y por lo tanto estamos insertos en 3 comunas, Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera. Afortunadamente, estamos alejados de comunidades, y por lo tanto no tenemos una interferencia directa con nuestro proyecto de alguna invasión en terrenos o territorios de comunidades. Y por eso quiero centralizar la visión, digamos, como un poco ajeno a esta relación con comunidades. Pero no así, digo, no quiero hablar solamente en temas particulares, sino que hay otras empresas mineras que sí están insertas en algunas comunidades. Y me quiero referir a un pueblo, Coya, que está a 25 kilómetros de Copiapó. Tiene, desde el año 2004, saneado sus territorios, creo que son algo como 3.500 hectáreas, al lado del lecho del río, a la salida norte de Copiapó, y en la cual hay empresas que sí han tenido alguna intersección con sus territorios. Por lo tanto, hay actividad y relación con esta comunidad de quienes, entre comillas, obligatoriamente han tenido que tener alguna relación con estas comunidades, y otras como nosotros y otra empresa minera que no tienen una relación directa. Por lo tanto, están en esos dos contextos. En el tema de quienes no tienen una relación directa, y por qué estamos nosotros ahí, y por qué hay otra empresa minera ahí, es porque en el caso nuestro, de alguna manera tuvimos que hacer una reforestación, y lo estuvimos trabajando en terrenos propios o en terreno algún particular, de poder hacer una reforestación de algún árbol de la zona. Y cuando estábamos por concretar este proyecto, por alguna casualidad, sin tener mucho conocimiento en la comunidad que había ahí, comunidad Coya, que eran alrededor de 30 familias, hoy día son cerca de 50 familias, a través de la municipalidad encontramos esta oportunidad de hacer este proyecto junto a ellos. Y por lo tanto, hace 2 años, un poco más, nosotros nos planteamos en hacer ese proyecto. Hemos tenido una muy rica participación con ellos, y cuando el relator nos decía en qué contexto deberían trabajar, si bien es voluntario,
hemos visto una inmensa acogida de nuestro proyecto en su comunidad. Hemos llevado, aparte de la plantación de señales, ellos quieren sentir que se sienten respetados y reconocidos. Nosotros les hemos dado esa oportunidad. Hemos participado con los trabajadores, con la familia, por ejemplo, cuando iniciamos la plantación de los señales, que es un arbusto, ¿no es cierto?, un árbol en los cuales se genera un fruto y ellos están esperanzados que en 5 años más puedan cosechar ese fruto. Hemos participado con ellos en ágapes, en comida, en la cuales nos han recibido y nos han dado a conocer su cultura. En cada una de las actividades que hemos desarrollado han mostrado dentro de su cultura, ¿no es cierto?, los ruedos de videla, el agradecimiento de la tierra, y eso de alguna manera se ha insertado en nuestra comunidad, en nuestros trabajadores y en nuestros hijos. Además, no quería solamente hablar del tema particular de CAP, sino que hay otras empresas mineras que han hecho un desarrollo importante en la zona. Aquellos que están obligatoriamente, que han pasado por esa zona, en compensación, hoy día esa comunidad tiene pozo de agua, tiene riego tecnificado. Nuestro proyecto tiene un tema de riego tecnificado. Están trabajando con animales. Entonces, se nota un crecimiento en estos últimos 4 o 5 años, en los cuales, a partir del año 2011, hay empresas que han desarrollado una serie de proyectos. Tienen una cartera de proyectos en los cuales hacen participar a comunidades indígenas, y esta comunidad que está alejada de esta empresa han ganado, no sé, una serie de proyectos que obviamente nos han potenciado muy fuerte. Nosotros quiero contar otra experiencia, en la cual le hemos dado cabida a esta comunidad para que se den a conocer. Nosotros el año pasado partimos con una cátedra del punto de medio ambiente en una escuela técnica de Huepo. Y uno de los días de la cátedra se la dedicamos a la comunidad indígena. Y el patriarca fue, yo creo que ha sido una de las charlas más interesantes que hemos tenido ese día. Yo participé con él, con los alumnos, haciéndole el cuestionamiento y las preguntas de su relación con la empresa minera. Yo creo que ahí tenemos un ejemplo potente de cómo las empresas mineras han estado trabajando con esta comunidad y cómo ellos han reconocido esa actividad de la empresa minera. Creo que nos podemos sentir súper honrados y agradecidos de esta comunidad, no solamente nosotros, como CAP, sino que la otra empresa minera, porque antes de venir para acá hice la consulta y de qué manera ellos han reconocido ese trabajo que están haciendo la empresa minera. Lamentablemente hoy día, en Chile, lo que conocemos es algo totalmente distinto. Solamente juicios, problemas, paralización de faena. Hoy día hay un ejemplo real, concreto, no de una minera, de al menos 4 mineras que están trabajando con un grupo de esta comunidad que se nota que ojalá que puedan seguir creciendo. En ese sentido, Fernando, ¿cuáles son las expectativas de las comunidades que están aledañas a la operación minera? Bueno, en particular esta comunidad, no tengo otra relación de otras comunidades, pero me quedó muy grabado en esta exposición que hizo el patriarca a las comunidades, en que para ellos es mejor un mal acuerdo que judiciar los temas. Y han tenido una abertura para llegar a acuerdos, para aceptar, que no son cosas menores las que se le han entregado. Ha habido inversión importante y ellos se sienten contentos en este trabajo. Así que yo creo que nuestra obligación y deber es seguir trabajando con ellos. Quiero hacer un alcance. ¿De qué manera también potenciamos las actividades culturales que ellos hacen? Nos han invitado varias veces, yo no he podido ir a la celebración del Año Nuevo indígena. Y he visto fotografías de gerentes de empresas mineras que están participando ahí, participando en actividades nocturnas con ellos. Nosotros hemos colaborado también en eso. Entonces, de alguna manera, estamos potenciando y ayudando a que ellos salgan adelante y sean más conocidos. Perfecto. Gracias, Fernando. Quería consultarle a Matías Bogair. Bueno, él tiene la experiencia desde el punto de vista estatal porque él fue jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2010 hasta 2014 y queríamos consultarle por su experiencia y cómo fue también el proceso de consulta indígena respecto al convenio que también menciona James. A Matías. Bueno, primero que nada, les agradezco, ¿cierto?, a la organización por este encuentro, este seminario, que en general son instancias que no se repiten muy seguido y es necesario llevarlas a cabo. La relación entre las empresas muchas veces y las organizaciones indígenas o los convenios internacionales, la desinformación o la situación muchas veces de que como no saben el contenido de estos convenios internacionales, muchas veces se espantan respecto de cuál es el real alcance de estas legislaciones o convenios y por tanto
que se den estos debates es muy necesario. Bueno, si de repente me demoro, soy tartamudo, pero va saliendo con el tiempo. Así que, no, bueno, lo otro de que también me gustaría felicitar al relator, la verdad que la constante y permanente la asistencia que le entregó al gobierno en general durante todo el proceso de consulta, y no solamente durante este gobierno, sino que el gobierno anterior y así sucesivamente ha sido muy permanente, y eso ha permitido, obviamente, que los procesos que se hayan ido desarrollando en el país vayan mejorando. En general, la implementación de estos convenios internacionales no solamente requieren la colaboración de los organismos internacionales, sino que de los distintos países, de los gobiernos, de los privados, de las ONG y de los institutos de derechos humanos, de que también esta colaboración o este ambiente genera obviamente que los procesos se vayan mejorando con el tiempo. En general, bueno, ya lo vimos en el video, la realidad es que el 11% de la población en Chile es indígena y por lo tanto somos un país multicultural y así debemos reconocerlo. Pero para avanzar en eso necesitamos generar espacios de diálogo para conocernos más, para reconocer nuestras diferencias y respetarnos. Y obviamente en la medida que avancemos en el respeto de esas diferencias vamos a generar un lugar más justo y desarrollado, pero con identidad. El desarrollo con identidad es lo que nosotros en el fondo necesitamos para que nuestro país se desarrolle de una manera más igualitaria. Por eso la consulta es tan importante. La consulta, ya lo dijo el relator, lo que realiza es implementar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. En general, los procesos de consulta son procesos de diálogo que lo que buscan son resguardar los derechos, buscar ciertas alternativas, propuestas que permitan o protegerlos o generar alternativas sobre los proyectos, generando o compensaciones o distintas fórmulas para la protección de esos derechos. Y también nos permite conocernos. Generar estos diálogos de relaciones interculturales permite conocernos, finalmente reconstruir confianza, que es hoy día uno de los grandes problemas que a nosotros nos tocó también durante el proceso de la consulta, que ya les voy a contar un poco, donde la falta de confianza entre los estados, los pueblos indígenas, los privados, no permite desarrollar diálogos o relaciones verdaderas muchas veces, y por tanto no es fácil construir confianzas o construir acuerdos cuando no hay confianza. En Chile, lo principal, los convenios internacionales, si bien existen, está el convenio 169, ¿cierto?, la Declaración de Naciones Unidas y una serie de convenios, y si bien los hemos ratificado, la ratificación no es la solución a todos los problemas, sino que necesitamos posteriormente implementarlos, y para implementarlos es muy importante que se bajen a la realidad de cada país. En Chile somos bastante concretos muchas veces o prácticos. Entonces, estas normativas internacionales que son bastante genéricas en muchas veces, necesitamos llevarlas a la realidad nacional para poder implementarlas con mayor facilidad, tanto para los pueblos indígenas, para que ellos puedan exigir la protección de sus derechos, como también para los estados y los privados, para que ellos puedan implementar estas obligaciones que hoy día tienen. Recordemos que el convenio 169 en Chile es una ley y por tanto tenemos que cumplirla, no es algo opcional, sino que es algo obligatorio. Para implementar eso tenemos que buscar, por ejemplo, conceptos como qué cosas hay que consultar. El convenio señala que hay que consultar las medidas que afectan directamente, pero como somos prácticos, ¿cierto?, o concretos en Chile, tenemos que, o nos vimos en la discusión de qué es lo que significa eso, qué cosas hay que consultar, qué proyectos, cuándo se ven afectados los pueblos indígenas. Para construir todas esas bases fue que tuvimos que desarrollar, ¿cierto?, un proceso de consulta que buscara acordar de manera conjunta, porque no sirve si lo hace uno de manera unilateral, o sea, desde el Estado o por otro lado, desde los pueblos indígenas o de un privado, sino que se requiere dialogar para fijar una base común que permita generar procesos que sean legitimados. Porque si solamente consultamos lo que un lado cree que hay que consultar, obviamente genera un proceso que solamente un sector de la sociedad va a encontrar legítimo. Por eso es que fue muy importante generar el proceso de consulta que finalizamos el año pasado. No es un proceso quizás que fija un límite, sino que es un primer paso que debe continuar
y que busca establecer estas bases. Hasta la fecha en Chile se han desarrollado 44 consultas indígenas. Obviamente las primeras han sido más malas, por decir de alguna forma, que las últimas que hemos realizado. Hemos ido aprendiendo del desarrollo de esas consultas. Han habido consultas en proyectos de inversión, en leyes, en reglamentos, en una serie de materias, en concesiones, y obviamente con la experiencia hemos ido aprendiendo, y eso ha significado no solamente una mejor implementación del convenio, sino que también los equipos que trabajan han ido mejorando su expertise. Ha comenzado a haber una recuperación de confianza que yo espero que pueda continuar en el futuro. Afortunadamente a mí me tocó liderar este proceso. No sé si los demás dirán lo mismo, pero yo creo que en mi caso yo me siento afortunado de haber tenido que liderar ese proceso. Fue un proceso bastante inédito y donde fuimos aprendiendo. Yo me voy a extender solamente unos minutos, donde en la práctica aprendimos con ejemplos concretos, porque ya quizás todo el relator, la gente del instituto, ¿cierto? y de la OIT y también de CAP ha señalado los lineamientos genéricos o generales de cómo debe desarrollarse una consulta, y a nosotros nos tocó implementarla también, lo cual significó bastantes aprendizajes. Por ejemplo, que para realizar una consulta se requiere generar primero metodologías comunes, que una metodología sea compartida, que estemos todos de acuerdo que queremos desarrollar así este proceso de consulta. Que, por ejemplo, existan posibilidades para que los pueblos indígenas se puedan autoconvocar, asesorar. A nosotros muchas veces nos plantearon la necesidad de que ellos tenían que contratar asesores independientes, lo cual en algunas situaciones a nosotros nos miraron al interior de nuestros propios organismos con una situación como, ¿cómo les vamos a contratar asesores? Si ellos es como nuestra contraparte. Bueno, se generaron esos mecanismos. Me tocó también la suerte de contar con el ministro de Desarrollo Social, ahí que me acompaña, el ministro Baranda, de que nos apoyó mucho durante este proceso de consulta y que su apoyo nos ayudó a avanzar en este paso respecto de, por ejemplo, contratar asesores. Eso finalmente logró una situación de confianza. No superamos todas las dificultades, pero generamos algunos pasitos para acortar esa desconfianza y dar los pasos para seguir conversando. Generar reuniones donde las financiaba el Estado, donde el Estado no participaba, para que los pueblos indígenas se pudieran reunir, autoconvocar y discutir internamente y tomar sus propias decisiones. Se alargaron los plazos. Por ejemplo, en principio, la consulta se consideraba que iba a durar solamente el año 2011. La alargamos hasta finales del 2013. En su momento alguien, en el fondo, nos decían, pero si esto debemos finalizarlo rápidamente porque se requieren mayores desafíos para los pueblos indígenas, como la discusión de otras normativas que requerían consulta indígena. Bueno, nosotros vimos que para sentar las bases de una buena consulta, obviamente, el mayor esfuerzo había que dedicarlo en generar una base sólida para poder realizar las futuras consultas. Y así sucesivamente existieron muchas cosas que fuimos aprendiendo. Por ejemplo, también, y a nosotros, la verdad que lo conversamos en diferentes oportunidades con el relator, respecto de respetar a las organizaciones indígenas para que ellas se organicen como ellas estimen conveniente, a sus propios representantes. Muchas veces los estados, los privados, etcétera, definen quiénes son los representantes de las organizaciones indígenas, porque es el presidente de la comunidad, porque es el lonco de la comunidad, porque es el machi, etcétera. Esa definición no la podemos hacer nosotros, sino que deben ser las propias organizaciones indígenas quienes deben tomarla, y nosotros tenemos que darle la libertad para, si son 1, 2, 3 o 4 o muchas autoridades, darle la posibilidad de que ellos la definan. Ahora también eso exige un desafío para los propios pueblos indígenas, que es definir sus formas de organización, definir la forma de participar dentro de los procesos de consulta y no también restarse, porque obviamente el restarse de participar de un proceso de consulta implica que muchas veces ellos se restan de influir en las decisiones que los puedan afectar, aun cuando eso no signifique que den el consentimiento, sino que por el contrario, ellos obviamente, cuando ellos no participan, ellos dan pie a que ellos están en contra de tal o cual medida, pero ellos se restan de la posibilidad de influir en ella. Entonces, para nosotros es muy importante, en los próximos años creemos que hay que
centrar esfuerzos importantes. Para nosotros hablo como si fuera el gobierno todavía, ya no trabajo ahí, pero la verdad, desde que en el fondo es muy importante que se centren esfuerzos en fortalecer a las organizaciones indígenas, no en muchas veces, como se dice en algunos, no en esta situación, pero en dividir para reinar. No es esa la gracia, sino que aquí se debe fortalecer a las organizaciones indígenas para que ellas puedan participar de manera autónoma y fortalecida frente a los gobiernos, los privados y otros más. Y por otro lado, por el Estado, generar instancias más formales para fomentar la asesoría, la participación. A nosotros nos sucedió que generar estos mecanismos de asesoría fueron artesanales. Nosotros generamos mecanismos artesanales para contratarles asesores, ¿cierto?, para generar las propias reuniones de los propios pueblos indígenas, pero son mecanismos que artesanalmente se instalaron para este proceso, pero que en el futuro deben instalarse de manera más permanente y también más regulada, porque muchas veces, por ejemplo, también nos sucedió que las organizaciones indígenas nos proponían algún asesor y el asesor que en el fondo unos meses después nos decían que el asesor que los asesoró no los asesoró bien, porque obviamente quizás había muchas personas que querían ser asesor, pero no todas las personas eran realmente asesores calificados. Así que eso yo creo que es muy importante por parte de las empresas y los gobiernos también, generar expertise, o sea, el expertise y ojalá una expertise permanente, que no cambien la cara día tras día de las personas que se relacionan con las comunidades locales, porque eso también genera una afectación importante respecto de la relación con las comunidades y que saquemos este mito de que las comunidades indígenas se oponen al desarrollo. Las organizaciones indígenas no se oponen al desarrollo, lo que exigen es mayor participación y una participación efectiva y no solamente simbólica o caricaturesca, que es como muchas veces en Chile, aunque no lo digamos, muchas veces en Chile ha sucedido y es donde tenemos que avanzar en mejores y mayores instancias de participación. Eso es lo que en general yo creo que es lo que ha sido en líneas generales, lo que yo he ido aprendiendo en este tema y creo que tenemos mucho aprendizaje por avanzar. El reglamento también que está recientemente en vigencia también obviamente se tiene que ir perfeccionando en el tiempo en la medida que vayamos evidenciando cuáles son las mejoras que tiene que tener tanto el general como el ambiental. Yo creo que son materias que obviamente esto es un primer paso y tenemos que seguir trabajando todos juntos para poder aportar a un mejor país y a un lugar que tengamos mejores relaciones y que reconozcamos como un país multicultural. Muchas gracias, Matías. Gracias. A continuación, para ir finalizando ya nuestro panel, tenemos las consultas por parte del público y algunas consultas a nuestro expositor central, James Anaya. Así que, Rocío, a continuación ella va a estar dando esa parte por vía Twitter y también las consultas presenciales que han hecho ustedes. Primero, Rocío. muchas gracias por todas las consultas, nos llegaron muchas y tenemos al menos 3 seleccionadas del público y 2 vía Twitter. Para el relator Anaya, ¿cómo aislar asesores externos que buscan rentar de procesos de negociación más que beneficiar a las comunidades que dicen representar? Sí, está con el micrófono. ¿Puede repetir la pregunta un poco más despacio? Ok. ¿Cómo Me aislar? cuesta un poco el chileno. Bueno, ¿cómo aislar asesores externos que buscan rentar de procesos de negociación más que beneficiar a las comunidades que dicen representar? Bueno, es una cuestión de ética, ¿no? No debería, la asesoría, las empresas contratan asesores, ¿no? ¿Cómo hacen las empresas, las empresas cuando los asesores, los abogados, los técnicos no funcionan bien, simplemente trabajan para sus propios fines? Hay que despedirles, ¿no? No, pero claro, es un problema que puede surgir, pero yo creo que lo importante es que los pueblos indígenas sean fortalecidos en su capacidad de decisión, inclusive la capacidad de decisión de escoger sus propios asesores y que esa decisión sobre si son bien o mal, trabajan bien o mal, sea en última instancia una decisión de ellos. Sí. Tenemos para ahora a Kirsten Chapira de OIT. Conforme a la actual configuración de aprobación de proyectos en el sistema de evaluación ambiental, en que la participación e información de los proyectos es de exclusiva responsabilidad del Estado, ¿de qué manera pueden las empresas tener un rol activo en la participación ciudadana?
básicamente el punto ya que abordó tanto el relator como yo en mi primera breve intervención es la participación a una etapa muy temprana de los representantes de los pueblos indígenas que pueden estar afectados de un proyecto, porque son las empresas que manejan toda la información sobre el diseño, sobre el cómo, sobre posibles efectos en el desarrollo y ejecución de su emprendimiento. Y de ahí, si ellos colaboran y hacen partícipe y dan la posición y la posibilidad a los pueblos de articular y de intervenir y articular su visión del proyecto para mejorar incluso el proyecto, ahí tienen las empresas pueden de verdad coleccionar todos estos insumos y darles y compartirlos con el gobierno, que después tiene que realizar la consulta, pero solo una consulta merece la palabra de ser un verdadero diálogo y no un ejercicio administrativo, el famoso salud a la bandera chilena. Si todos los interesados, llámase empresa, llámase pueblos indígenas y también llámase el gobierno, porque el gobierno tiene interés en mantener la paz social, y todos se benefician de compartir el mismo nivel de información y por supuesto también dentro del ejercicio de los impactos en el ambiente. También ese examen se hace mejor si todos conocemos los impactos, los efectos y los ingredientes, si me permiten la palabra, de un proyecto. En el llamado conflicto indígena, esto es para Matías Abogadir, gracias. En el llamado conflicto indígena con el pueblo mapuche, ¿cuáles han sido los procesos de consulta que han sido exitosos, si es que los hay, y cuáles han fracasado, las razones de ello? ¿Cuál ha sido la influencia de la empresa, tanto en el éxito como en el fracaso del mismo? Bueno, a ver, la pregunta es bastante compleja. La verdad, bueno, primero me gustaría señalar que lo que de repente se refiere como conflicto mapuche no debiese referirse así como conflicto mapuche, sino que es un conflicto quizás chileno-mapuche también, que es un conflicto de la sociedad completa, no solamente del pueblo mapuche. Por tanto, es importante que lo asumamos como algo nuestro y no como algo externo. Creo que respecto de las consultas indígenas, si bien se han desarrollado procesos de consulta, estamos obviamente en un proceso bastante en los momentos iniciales. Recordemos que el reglamento ambiental entró en vigencia recientemente en diciembre, el 24 de diciembre del año pasado. Por tanto, llevamos recién 3 o 4 meses de implementación. Las consultas indígenas que mayormente se han realizado son de proyectos públicos, obviamente. Por ejemplo, me recuerdo de una situación que es bastante emblemática, que es la construcción de la carretera que unía Ralco con Lonquimay. Es un proceso de consulta bastante inédito que se desarrolló o que iba a desarrollar el Ministerio de Obras Públicas, que iba a construir una ruta que uniera Ralco con Lonquimay, y obviamente esa ruta pasaba cerca de muchos lugares donde vivían comunidades indígenas. Este proyecto se fue a consultar, ¿cierto?, con las comunidades indígenas, y primero nos encontramos también, o el MOP se encontró con la sorpresa que primero que las comunidades sí querían la carretera, como algunos quizás no lo pensaban, sí la querían, y que lo que querían era que en algunos casos pasara más cerca de sus comunidades para tener transporte más fácil hacia las líneas, ¿cierto?, o sea, hacia las rutas generales, y también en algunos casos que respetara obviamente los sitios de significación cultural
que eran por parte de las comunidades. Entonces, finalmente, aunque puede hoy día parecer algo quizás muy sencillo, pero el MOP, ¿qué es lo que hizo? Ajustó el trazado de la ruta para que respetara tanto los sitios de significación cultural como también pasara cerca de las comunidades indígenas, de manera que fuera una ruta eficiente en el fondo y querida por las comunidades indígenas. Así que eso yo diría que es un proceso, uno de los más llamativos que hemos ido aprendiendo. Otro también, han habido distintos procesos, pero por ejemplo procesos para del Ministerio de Bienes Nacionales para la concesión de parques eólicos en la zona norte, en donde las comunidades han participado, ¿cierto?, de la definición de las exigencias, porque son concesiones, todavía no está el proyecto propiamente tal, sino que el Ministerio de Bienes Nacionales le concede a un tercero el espacio para poder desarrollar este parque eólico, y es ahí donde las comunidades han participado en el establecimiento tanto de los criterios técnicos que se le van a exigir al desarrollador, ¿cierto?, posteriormente del proyecto, como otras materias. Entonces, así, quizás los que más se me vienen a la cabeza, pero hay muchos proyectos que han sido consultados. También existen otros proyectos, por ejemplo, como la creación de una reserva marina en Isla de Pascua, que algunos pueden decir que la consulta fue un fracaso, y yo puedo decir que fue un éxito, porque el resultado fue que el Estado se dio cuenta que el pueblo Rapa Nui no quería constituir una reserva marina en Isla de Pascua, y el subsecretario de Pesca, o la subsecretaría de Pesca, decidió no continuar adelante con ese proyecto porque la comunidad Rapa Nui no estaba de acuerdo con él. Entonces, muchas veces no es un éxito que el proyecto o que la medida se desarrolle a toda costa, sino que es buscar la mejor fórmula para establecer un buen resultado. El resultado, ojalá llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas, y en caso contrario buscar un mecanismo de compensación, etcétera, que quedemos en acuerdo con los pueblos indígenas. Así que o sea, no hay un caso exitoso que es porque se llegó a acuerdo en tal y cual. Eso es lo que puedo señalar. Y así hay varios. Hoy día hay 14, creo que hay 20 proyectos de inversión que están en consulta. O sea, en particular, algunos que ya terminaron y otros que están en ejecución. Yo hoy día no tengo el detalle exacto, pero hay proyectos tanto hidroeléctricos como mineros que están en el proceso de consulta indígena. Algunos están experimentando más dificultades que otros, y es el desafío de la implementación de la consulta indígena la que nos impone esta también obligación. Eso. Gracias, Matías. Vamos con la siguiente pregunta, Rocío. Tenemos ahora una pregunta de Twitter de Alejandra Araya, @aiaraya. ¿Qué avances ha podido observar en Chile en cuanto a las consultas a los pueblos originarios y su relación con las empresas? Esto es una pregunta abierta, ¿no está dirigida? Para James, quizá, ¿Sí? desde su perspectiva de afuera. Repite la pregunta, Rocío. ¿Sí? ¿Qué avances ha podido observar en Chile en cuanto a las consultas a los pueblos originarios y su relación con las empresas? Bueno, siguen habiendo desafíos, como acaba de contarnos Matías, pero parece que hay algunos procesos en curso, y me consta que sí se han llegado a algunos acuerdos en algunos sentidos. A mí me gustaría tener más información, ¿no?, sobre la perspectiva de los pueblos indígenas. Me consta que sí han habido acuerdos, hemos escuchado ejemplos, pero ¿qué diseño reflejan estos acuerdos? ¿Son acuerdos por los cuales realmente los pueblos indígenas se están beneficiando? ¿Qué participación tienen los acuerdos reales? ¿Qué participación real tienen los pueblos indígenas en el asunto? Si se trata de un proyecto de inversión, son simplemente recipientes de algunos beneficios o de algunos beneficios de tipo social, o realmente partícipes en la actividad empresarial. Yo creo que hay que estudiar bien cuál es el modelo que está llevándose a cabo. El clásico modelo de un acuerdo con indígenas es que cuando la empresa llega, logra el acuerdo con la parte indígena, pero no a cambio de mucho valor. Tal vez una escuela, tal vez un campo de fútbol. No, eso es el modelo clásico. Y estamos viendo cambios hacia modelos más inclusivos, en los cuales los pueblos están beneficiando más, pero hay que estudiar aquellos. Todavía yo percibo a nivel mundial, inclusive en Chile,
una cierta actitud en que los pueblos indígenas no están tal vez en capacidad de ser socios reales, en que no se piensa que pueden realmente ser socios en una actividad empresarial que se va a llevar a cabo en sus territorios, que se piense que son, no, porque son indígenas, no les interesa de realmente ser socios o no están en esa capacidad. Pero yo creo que poco a poco estamos viendo un cambio de actitud tanto en las empresas como en los mismos pueblos indígenas sobre sus propias posibilidades y sus propias ideas de cómo ellos pueden beneficiarse de la actividad empresarial. Y también con respecto a eso quisiera señalar que coincido con Matías en que lo que yo escucho a nivel, no solamente aquí en Chile, pero a nivel mundial, es que los pueblos no están en contra del desarrollo dentro de sus territorios, pero lo que sí rehusan es un desarrollo que no es conforme al respeto a sus derechos o donde quedan sin ventajas claras. Y eso es donde surge las controversias y hasta en algunos casos los conflictos, donde los pueblos sienten que lo que va a ser una consulta le va a llevar a un arreglo que no va a ser justo o sostenible. Por eso hay que pensar sobre todos estos elementos que hemos venido hablando sobre la inclusión de los pueblos indígenas en las primeras etapas del diseño de un proyecto. El respeto a ellos como partícipes reales en los procesos y en los beneficios, incluso en los manejos de los proyectos. Me llama la atención, o recuerdo un proyecto que vi en Nueva Caledonia, que mencioné brevemente anteriormente, donde fueron los mismos pueblos indígenas Kanak que organizaron una empresa. Ellos fueron y buscaron un socio minero, una compañía canadiense, para formar la empresa conjunta. Y los Kanak quedaron con el 51% de la empresa canadiense, con el 49%, pero la operadora era básicamente la canadiense, pero con los dueños Kanak. Y yo creo que hay que pensar de esa manera. Si va a haber este tipo de actividad en territorios indígenas, hay que pensar sobre modelos en los cuales realmente los pueblos indígenas van a ser partícipes con base en arreglos justos. Bueno, queremos darle las gracias a todos los participantes, en especial a nuestro expositor central, don James Anaya, y también a los auspiciadores de este evento que lo hacen posible, que es Minera Doña Inés de Collahuasi, Sodimac, CAP y Esbio. Y también a todos los panelistas que tuvieron la prestancia y la disposición para estar con nosotros y compartir su experiencia. Y por supuesto ustedes, esperamos vernos en otra oportunidad. Y esperamos que todo el material y todas las experiencias que se han dado hoy sirvan para sus compañías y también para las otras organizaciones, que también sabemos que hay gente de otra organización invitada. Y por supuesto, reiteramos las gracias a James Anaya. Muchas gracias y un aplauso para todos los presentes, para los expositores. Y los esperamos para la próxima oportunidad poder compartir de mejor forma. Muchas gracias.